Buenos días, estimados estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien ante esta nueva situación que está viviendo nuestro país. En el día de hoy daremos inicio a la tutoría de la asignatura Taller de Botánica que ya comenzaron hace unos días atrás. Conmigo compartirá la clase la máster en Ciencias Renata León Costales, y en la pantalla que se les está presentando, en este caso aparece el teléfono y el correo electrónico para cualquier inquietud que ustedes tengan relacionada con esta asignatura, se puedan conectar con nosotros. Ya han venido realizando algunos deberes que espero que todos hagan con la calidad que siempre estoy esperando de ustedes. El primer deber fue un cuestionario sobre la unidad número 1, que vamos a analizar algunas cuestiones en el día de hoy. El deber número 2, que está planificado para su entrega hasta el día 25 de este mes. Este deber número 2 quisiera explicarle un poquito porque algunos estudiantes han tenido algunas inquietudes con relación a él. Consiste en herborizar diferentes tipos de hojas. O sea, ustedes van a colectar en su patio, en su jardín, en las macetitas que tienen en su casa, algunas hojas, no tiene un número fijo, 3, 4, 5 hojitas. Van a herborizarlas como explica el capítulo número 4 del módulo de la asignatura. Una vez que ya estas hojitas estén listas, secas, pueden poner entre hojas de periódico, entre cartones, entre cartulina, presionarlas con algo que le haga peso para que el proceso sea más rápido. Aquellos que tengan secador de pelo pueden utilizarlo. No les recomiendo pasar la plancha, porque esto sí deteriora bastante el material que se va a herborizar. Una vez que tengan estas hojas listas, las colocan en la cartulina con las medidas que establece el capítulo 4. En caso de que no tengan la cartulina, que no puedan salir a su casa porque tenemos que precautelar nuestra salud, pueden usar una hoja blanca de papel. Ubican las hojas ahí, en ese papel, todas en una misma cartulina. Las clasifican. Para esto sí ya tienen que realizar la lectura del capítulo 2, de la unidad 2 del texto. Y una vez que ya tengan toda la actividad realizada, le van a hacer una imagen, van a tomar una foto. Esa foto la convierten a PDF y es en el momento que la van a subir a la plataforma. En eso consiste el deber número 2. El 5, ¿por qué le colgué el deber número 5 desde el inicio? Y es que ya es una investigación. Se pretendía que pudieran ustedes salir a las comunidades, entrevistar personas que conozcan, pero en este caso vamos a tomar la alternativa de realmente realizarlo con sus propios familiares o su propia experiencia. En este caso con sus mayores, sus abuelitos, su papá, tíos, personas que conozcan del uso de las plantas en el Ecuador. Ahí aparece en Word una ficha que van a imprimir. Deben hacer 15 plantas, van a imprimir 15 fichas y a mano van a llenar la información de los usos, de cómo lo preparan nuestros mayores, cómo se emplea en el Ecuador. No quiero que busquen en la bibliografía cuestiones de bioquímica, nada de esto, es el uso tradicional que se le da a la planta. Lo que sí van a buscar es, una vez que conozcan el nombre común, el nombre vulgar, van a localizar en internet el nombre científico. En caso de que no tengan la planta en su jardín, en sus macetas, en su patio, van a tomar la foto, claro, buscando desde el internet. En eso consiste, las 15 fichas van a buscar esa información. Una vez que tengan la información, van a digitalizar todo esto en Word y me van a hacer llegar en Word al correo electrónico que aparece aquí en esta pantalla, ladicabrera38@gmail.com. Una vez que tengamos la oportunidad de reunirnos nuevamente, ese día me entregarán en físico el material herborizado y las fichas que ustedes realizaron a mano. En eso consiste los deberes que hasta el momento tienen subidos a la plataforma. Ahora bien, dando inicio a esta clase,
La unidad número 1 consiste en conocimientos sobre la historia, la botánica como ciencia, cómo se clasifica la botánica, algunos elementos relacionados con las características que diferencian a las plantas de otros organismos vivos. Como todos conocen, el ser humano se desarrolla en la naturaleza, por supuesto, ¿verdad? Y durante este desarrollo de la humanidad siempre ha interactuado con los elementos bióticos y abióticos del medio ambiente. Y por supuesto, uno de los elementos más importantes que les ha favorecido al ser humano su desarrollo, su vida, por supuesto, ha sido las plantas. Estas han sido utilizadas a lo largo de toda la existencia de la humanidad con diversos fines. Todos conocemos que las plantas permiten cobijar al ser humano como vivienda, por ejemplo. Si vemos las culturas autóctonas del Ecuador, todavía se pueden observar las casas de caña, el techo de paja, hojas de palma que se han utilizado para la cubierta de las viviendas. Por lo tanto, una gran importancia de este reino, del reino de las plantas, es como cobijo. También, por supuesto, una función primera es como alimento. Siempre se ha utilizado como alimento, ya sean los frutos, que son una fuente importante de calorías, de carbohidratos, porque contienen azúcares importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero también no solamente los frutos, sino también muchas hojas, tallos, raíces, que luego vamos a ver en la unidad número 2 las características de estas estructuras que la hacen favorable para ser utilizadas como alimento. Además, las plantas han sido utilizadas como protección desde la comunidad primitiva. El hombre ha elaborado algunos utensilios para defenderse incluso de las fieras, de otros grupos poblacionales como lanzas, flechas, todo este tipo de instrumentos como teas, o sea, antorchas para transportar el fuego y de esta manera poder defenderse de los depredadores. También las plantas, por supuesto, una función que aún hoy, aunque constituye uno de los problemas ambientales, es el utilizar la vegetación como combustible. Muchas comunidades están deforestadas totalmente porque se han utilizado las plantas como medio de combustible para elaborar los alimentos. También ustedes conocen la elaboración del carbón. Actualmente estos materiales se utilizan plantas que se cultivan para eso, pero anteriormente se utilizaban las plantas que estaban en el bosque y de esta forma se ha eliminado un poco lo que es la cobertura vegetal y con su consecuente afectación ambiental, porque todos sabemos la importancia que tienen las plantas para la vida del planeta, la vida del hombre, la vida del planeta en sentido general. Y uno de sus usos importantes también, tenemos que destacarlo, en este caso es como medicamento. El hombre siempre ha utilizado las plantas para curar sus dolencias y esto es digno de destacar. Actualmente, por supuesto, se utilizan métodos ya más tecnológicos, más científicos para determinar los principios activos, cómo se utilizan estas plantas, pero desde siempre, desde el conocimiento ancestral, nuestros abuelitos han utilizado las plantas para curarnos de una fiebre, de un problema de tensión arterial, por ejemplo, la hierba luisa es muy importante, y así siempre, emplastos que se han utilizado para sanar heridas, para eliminar infecciones, entre otros problemas. De aquí la importancia que tiene este reino, el estudio de la botánica para el ser humano. Desde siempre se ha dedicado tiempo a investigar sobre el mundo de las plantas. Ya aparecen en la comunidad, en la época antigua, desde los egipcios, en las civilizaciones antiguas, han estado interesados en las propiedades curativas de las plantas. Un ejemplo de registro de este empleo de plantas para la salud del hombre lo constituye el muy conocido papiro de Ebers, que tiene una datación de 1500 a 1550 antes de Cristo, o sea, aparece en esa época y expresa una lista de plantas medicinales
Como les decía, en el papiro de Evers aparece una lista de alrededor de 700 recetas y remedios con plantas medicinales, o sea, remedios naturales. Este documento confirma la teoría de que los egipcios creían en el mantenimiento del equilibrio natural del cuerpo, mente y espíritu para restaurar la salud. De aquí la importancia de este uso que se ha dado a lo largo de los siglos de las plantas. Otra cuestión importante es que ya a partir de la antigüedad es que comienzan a aparecer los primeros conocimientos científicos relacionados con el mundo de los vegetales. En este caso, la ciencia de las plantas, con sus principios y problemas, se remontan a la Grecia antigua. Es en su época que Aristóteles, que vivió alrededor de los años 384-322 a.C. y que fue tutor de Alejandro Magno, estudia la naturaleza de las plantas. Él, en Grecia, tenía un gran jardín botánico. Imagínense la trascendencia que tiene este pensador, este filósofo de la antigüedad. Y, por supuesto, tenía sus discípulos. Y es precisamente Teofrasto de Eresus, que vivió alrededor de 321 o 287 a.C., que es considerado por los botánicos como el padre fundador de la botánica. Este estudió con Aristóteles y por lo tanto se pudo dedicar al estudio de las plantas y escribió un libro, un tratado que se conoce su existencia en la actualidad, que se llamaba La Historia de las Plantas. Describe y clasifica por primera vez todas las plantas conocidas en ese tiempo, incorporando información médica fundamentalmente. Casi siempre el estudio de las plantas ha estado relacionado con la importancia terapéutica que estos organismos tienen para la vida. En el siglo XVIII, ya vamos a dar un saltito más hacia el desarrollo de la botánica, aparece un científico que todos conocemos, Carlos Linneo, que a partir de sus expediciones logra desarrollar un estudio amplio del mundo vegetal. Este naturalista sueco establece el llamado sistema binomial para la taxonomía del reino vegetal, donde se establece el nombre científico de las plantas en género y especie. Esto tenemos que verlo ya en la unidad número 3 del módulo de botánica. Linneo nos deja una obra monumental para el desarrollo de la ciencia, para el estudio de la botánica, y es precisamente la obra Species Plantarum, que escribe en 1752. Fíjense la trascendencia de esta obra, que aún en la actualidad se utiliza el sistema binomial que estableció Linneo ya en esta época, hace más de 300 años. Entonces es importante destacar la importancia que tiene este sistema binomial en el estudio de la botánica. Por ejemplo, podemos mencionar el nombre de una planta, el matico. Si lo vemos como nombre común, esto puede traer ciertas contradicciones, porque la planta matico podemos encontrar diferentes tipos en diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos dos especies que llevan como nombre matico y por supuesto tienen usos y trascendencia terapéutica diferentes. En este caso, nuestro matico, el matico ecuatoriano, que es autóctono de la región ecuatoriana, es la Aristogietia glutinosa. Este es el nombre científico. Mientras que el otro matico, que se encuentra en Perú, también encontramos en Ecuador, pero no es nuestro matico más utilizado por los herbolarios que se encuentran en los mercados, es el Piperaduncum. Son dos especies totalmente diferentes, por lo tanto, nombrar científicamente un vegetal es muy, pero muy importante. La botánica es una ciencia, por todos es conocido. ¿Por qué es una ciencia? En primer lugar, porque la botánica tiene un objeto de estudio. En este caso, nuestra asignatura va a tener como objeto de estudio el reino vegetal. En su momento, se incluía dentro del reino de las plantas lo que es hongos y algas también. Por lo tanto, los botánicos, aunque aún continúan estudiando estos organismos que son diferentes al reino de las plantas, porque luego vamos a ver sus características, también se incluyen dentro de la botánica.
La botánica, por supuesto, es una rama de la biología que trata del estudio de las plantas desde el nivel celular. También se establecen las relaciones estructurales y funcionales de todas sus células, tejidos, órganos, porque como organismos vivos también tienen y están constituidos por estas estructuras. Y no solamente la botánica estudia la parte estructural morfológica, sino también las relaciones que se establecen entre estos organismos y con el medio ambiente, por lo tanto, la ecología, su distribución gráfica, todas estas cuestiones también se incluyen dentro de la botánica. Como ciencia, la botánica aplica sus propios métodos y el razonamiento científico. Por todo es conocido que implica mucha observación, comparación de estructuras, deducir algunas características, algunos procesos funcionales. También se experimenta para poder obtener resultados, conclusiones y establecer leyes. También la botánica tiene sus propios procedimientos, o sea, un modo de actuar. Por ejemplo, la herborización, la colecta de especímenes, la descripción, la esquematización de sus estructuras. De acuerdo con los medios disponibles se utilizan laboratorios equipados, instrumentos, reactivos, se cultiva el jardín botánico, el herbario. Todos estos son procedimientos y métodos que se utilizan para disponer también por disponer precisamente de ese método científico y de procedimiento, es que la botánica se considera una ciencia. Eso tiene que quedarnos a todos muy claro. Queremos hablar también de un eminente científico ecuatoriano que contribuye de alguna manera, porque aunque ya haya fallecido, su obra aún perdura y es utilizada por los investigadores y por supuesto por cada uno de nosotros. Es Misael Acosta Solís, el gran e insigne naturalista cuyo nombre lleva nuestra institución. Misael Acosta nació en el año 1910 y muere en el año 1994, pero ya en el año 1936 se gradúa como doctor en Ciencias Naturales del Ecuador. Es el primer doctor en Ciencias Naturales del Ecuador y fundó en Quito el Instituto Botánico de la Universidad Central del Ecuador, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la botánica en nuestro país. Existe una amplia bibliografía, ya sea en texto o en artículos. Estaba viendo que desde el año 1937 ya tiene publicaciones en la editorial del Instituto Botánico y Flora. En el 37 también escribió La quina roja, flor nacional del Ecuador, razones por las que ésta representa fitológicamente al Ecuador. O sea, su haber científico es muy amplio. Ahora bien, ¿cuáles son las características que definen a las plantas? Eso ya lo vimos en biología, no obstante tenemos que retomar. En primer lugar, las plantas están constituidas por células, son organismos pluricelulares y tienen una característica distintiva, y es que presentan una pared celular, pero en este caso formada por celulosa y por lignina. Esos dos polisacáridos le dan su consistencia, su resistencia, su forma a la célula vegetal. Además, los vegetales se diferencian del resto de los organismos por su incapacidad para desplazarse de forma autónoma y, por supuesto, por ser organismos de nutrición autótrofa. Ellos son capaces de elaborar sus propios alimentos a partir de agua, sales minerales y el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Las plantas realizan la fotosíntesis, esto es exclusivo de los vegetales, aunque sí se puede presentar en algunos otros organismos. Recuerden que en biología decimos generalmente, ¿bien? Ellos tienen cloroplastos, clorofilas, donde realizan la fotosíntesis y se producen los compuestos orgánicos que utilizan para realizar el resto de sus funciones vitales. Aquí podemos observar la estructura de una célula vegetal donde se aprecia la pared celular con sus características estructurales. La botánica se clasifica en algunos aspectos. En este caso podemos mencionar tres clasificaciones, que son la botánica general, que se encarga del estudio de las características comunes de los vegetales, la citología, que estudia la célula vegetal, histología, los tejidos que forman las plantas, morfología, vamos a ver la forma, ahí encontramos hojas, tallos, raíces.
Como les decía, la botánica general se encarga de la parte general, valga la redundancia, de las características comunes a todos los vegetales, como la citología, la histología, estudia la morfología, la forma estructural de hojas, raíces, tallos, frutos, semillas, flor, todas estas cuestiones, la fisiología, cómo funciona internamente cada uno de los procesos vitales que ocurren a nivel de las plantas, porque las plantas como seres vivos igual también realizan sus procesos relacionados con la obtención de energía, con la respiración, con la fotosíntesis, con el almacenamiento, con la excreción de sustancias de desecho. Ya la botánica especial está más dedicada a las características particulares de cada planta. Esta se encarga de la clasificación y agrupamiento de todas las plantas, de los reinos, de la familia, de los órdenes, de los grupos, de las divisiones a las que pertenecen los vegetales. Describe cada vegetal minuciosamente. Podemos mencionar dentro de la botánica especial la taxonomía, la sistemática que se encarga de nombrar a las especies. Ya dijimos el método binomial que utilizó Linneo, que aún se utiliza hasta en la época moderna. También podemos hablar de la fitogeografía, o sea, tenemos que ver que las plantas también tienen sus adaptaciones a determinadas condiciones ambientales. No todos los vegetales se desarrollan y crecen en todos los ambientes, por lo tanto, esta es una parte, una ciencia que también se encarga de estudiar el lugar de vida, donde vive el hábitat de los vegetales. La paleobotánica, actualmente conocemos mucho de la historia antigua del reino de los vegetales, su evolución, gracias a que existen fósiles de plantas que nos permiten estudiarla. En Loja existe un lugar muy conocido que atesora árboles fosilizados, todos conocen ese lugar. También podemos hablar de la botánica aplicada, ya esto es más relacionado con la utilización de la botánica a nivel industrial, a nivel de la medicina, en la industria alimenticia, métodos de salubridad, como con fines decorativos, o sea, cómo se utilizan las plantas para el desarrollo de la vida del ser humano, su empleo, o sea, conociendo todos estos elementos podemos llegar a obtener muchas ventajas de estas plantas. Esto en sentido general constituye la unidad número 1 relacionado con la botánica. Continuando con la tutoría, vamos a analizar en este momento la unidad número 2 que lleva como título Botánica Estructural. En este sentido se analizarán algunos aspectos importantes como las características que distinguen a las plantas del resto de los organismos. Vamos a hablar acerca de los órganos que se presentan en las plantas vasculares, o sea, plantas que tienen tejido de conducción. Por ejemplo, se puede mencionar la raíz, el tallo. Vamos a hablar de la hoja, de su histología, ver cómo es el proceso de la fotosíntesis a nivel de esta estructura. Se hablará también de la flor, del fruto y de las semillas. En aras del tiempo vamos a particularizar en un componente funcional, fisiológico de la planta, y es la fotosíntesis. Ya tenemos antecedentes de esta función desde la biología, que ya analizábamos este aspecto. La fotosíntesis es un proceso que es particular, característico del reino de las plantas, no obstante pueden realizarlo otros organismos, como es el caso de las algas que nos incluyen en el reino plantae, ¿verdad? Entonces, en este sentido podemos hablar de la fotosíntesis, que es el proceso fisiológico mediante la cual la planta elabora sus propias sustancias nutritivas. Esto es de vital importancia para sostener la vida en el planeta, para los organismos heterótrofos que consumimos ya los elementos y los alimentos ya elaborados. En este caso la planta utiliza el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono que está en la atmósfera, y en presencia de la energía solar elabora glucosa, que es el principal carbohidrato en este proceso de la fotosíntesis. Con la glucosa ya elaborada, la planta puede realizar otros procesos vitales importantes como la respiración, porque ellas también realizan respiración, aunque este proceso de respiración lo hacen fundamentalmente en el horario nocturno. Por eso se recomienda no tener plantas en habitaciones cerradas, fundamentalmente en el cuarto. Esa glucosa se puede transformar en otros tipos de carbohidratos, como por ejemplo almidones, y almacenarse en otras partes de la planta, como ustedes ya conocen, por ejemplo la yuca, la papa, el camote, que se almacena en la parte
subterránea del vegetal estos carbohidratos en forma de almidón, pero también tenemos la sacarosa, la caña de azúcar, por ejemplo, donde se almacena sacarosa, que es un disacárido formado por glucosa y fructosa. Entonces es importante conocer que la fotosíntesis no solamente tiene la función de proveer de nutrientes al vegetal, sino que tiene una función ecológica trascendental, porque gracias a eso existe la vida en la Tierra tal y como la conocemos hoy día. De no ser por la fotosíntesis, por el proceso de la fotosíntesis, no pudiéramos existir nosotros, porque el oxígeno que se respira, la principal fuente de producción en nuestro planeta es precisamente la parte vegetal, o sea, el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas, aunque también otros organismos que existen sobre la faz de la Tierra. Otra de las características particulares que distingue a las plantas es la presencia de estas células con estas características que aparecen en la ilustración. Las células vegetales tienen unas estructuras que son exclusivas de ellos y son los llamados cloroplastos. Los cloroplastos se encuentran en el interior de cada una de las células vegetales, fundamentalmente en la parte foliar, o sea, en las hojas, y dentro de estos cloroplastos se encuentran otras estructuras, un sistema de membranas que almacenan los llamados pigmentos fotosintetizadores. ¿Cuál es el principal pigmento fotosintetizador? Pues todos conocemos, incluso desde la naturopatía se utiliza como un suplemento nutricional, que es la clorofila. Este pigmento que le aporta el color verde a la planta es el encargado de captar la energía solar y realizar el proceso de transformación de dióxido de carbono y agua en glucosa. Estos cloroplastos también tienen una microestructura un poquito compleja, son las llamadas granas, o sea, los tilacoides fundamentalmente, como pueden ver aquí, es un sistema de membranas con conductos y canales donde se va a encontrar el estroma con esa clorofila. Y cada uno de esos tilacoides está formado por numerosas granas, que son como estos saquitos aplanados, donde va a ocurrir específicamente el proceso de la fotosíntesis. Esto es particular en el reino de los vegetales porque, por ejemplo, nosotros los animales no contamos con estas estructuras que le permiten a las plantas ser organismos autótrofos, que significa elaborar sus propios alimentos. Otra particularidad de los vegetales es, por supuesto, la presencia de una pared celular. Pero como ya veíamos anteriormente, aunque la pared celular también se presenta en otros organismos, como por ejemplo en las células procariotas, o también se puede presentar en los hongos, en los vegetales lo que la hace diferente es que esa pared celular está constituida fundamentalmente por celulosa y por lignina. Eso le da la resistencia, la dureza, la firmeza, la forma a la célula vegetal, y es lo que todos podemos observar a simple vista de forma macroscópica, la madera, o sea, una mesa de madera, una puerta. Todo esto es gracias a que los millones de células que forman ese tejido vegetal están constituidos por celulosa y lignina, que le da mayor resistencia a la planta, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de la raíz. La raíz, ¿qué es? Es un órgano que se introduce en la tierra fundamentalmente, porque dentro de un ratito vamos a ver que existen diferentes tipos de raíces y no todas están bajo tierra, como dice aquí en la definición, o en algún cuerpo diferente. ¿Y cuál es la función fundamental? Absorber las sustancias necesarias para que el vegetal crezca y se desarrolle. Dentro de las funciones de la raíz tenemos tres que se pueden mencionar, aunque luego podemos descubrir otras funciones de la raíz. Fundamentalmente, ¿cuál es? Fijar el vegetal en el suelo. Luego, absorber agua y minerales. La raíz es la encargada de absorber todas esas sustancias que necesita la planta para realizar su fotosíntesis. Y también se puede decir que muchas raíces, aunque no es una función generalizada en el reino de las plantas, almacenan alimentos para luego poder ser utilizada en otros procesos del vegetal. Los tipos de raíces, tenemos dos sistemas fundamentales, que eso se observa en la naturaleza: el sistema radical axonomorfo o pivotante. Este es el sistema, como ustedes pueden ver en este ejemplo, que se presenta una raíz principal de la que emergen raíces laterales o adventicias. Pero también tenemos el sistema radicular
fasciculado. Este sistema radicular es el que, a partir de una raíz principal que nace con el crecimiento primario del embrión, cuando germina la semilla, desaparece, y a partir del cuello del tallo de la raíz comienzan a aparecer raíces adventicias, todas con las mismas características, donde no se puede distinguir esa raíz principal, o como se había mencionado en este caso de raíz axonomorfa. Estos son los dos sistemas radiculares más significativos, y que realmente casi todas las plantas se dividen en esos dos. Pero a su vez las raíces también pueden tener determinadas clasificaciones, por ejemplo, raíces aéreas. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso del maíz, sea maíz, los llamados zancos, son raíces aéreas que nacen por fuera de la tierra y le permite ampliar lo que es la resistencia de la planta a adherirse al sustrato, porque es como un soporte adicional. También tenemos raíces trepadoras que se ven en algunas malanguitas, por ejemplo en la hiedra. Estas raíces son aéreas también, le permite a la planta adherirse al sustrato. Y también tenemos las llamadas raíces de las plantas epífitas. Las epífitas son unas plantas muy hermosas que todos conocen, las llamadas orquídeas. Tienen este tipo de raíz aérea que les permiten adherirse al sustrato, fundamentalmente plantas sobre las cuales se desarrollan sin dañarlas. Estas raíces, estas plantas no son parásitas, solo le permite adherirse al sustrato y obtener los nutrientes, el agua, los minerales que están en el ambiente y realizar sus funciones. También tenemos un tipo de raíz muy conocida por todas y utilizadas en la dieta casi diaria, son las llamadas raíces napiformes. Esta raíz napiforme es una raíz principal, como ustedes pueden ver, almacena grandes concentraciones de sustancias de reserva. Aquí tenemos, por ejemplo, el nabo, tenemos el papanabo que se conoce, la remolacha, la zanahoria, son tipos de raíces napiformes. Hay otro tipo de raíz subterránea, que en este caso tenemos las raíces tuberosas, pero en este caso son unas raíces que se desarrollan como en racimos desde el cuello de la planta. En este caso podemos mencionar la mashua, también la yuca es una raíz tuberosa, el camote y la dalia. También hay un tipo Existe este tipo particular muy curioso de raíz, que son las llamadas raíces chupadoras. Este se presenta en plantas parásitas, o sea, le llama la atención conocer que también en el reino de los vegetales existen plantas parásitas, y estas se pueden clasificar en dos tipos fundamentales, que son las plantas parásitas como tal y las hemiparásitas. Una planta parásita es aquella cuyas raíces chupadoras, que se denominan austorios, penetran al sistema vascular conductor del vegetal, específicamente en el floema. El floema es aquel tejido conductor que transporta ya las sustancias elaboradas por el vegetal hacia los sitios donde va a ser almacenado. Este tipo de plantas parásitas se alimenta directamente de la savia floemática, ya de la savia con las sustancias nutritivas. Generalmente no tienen pigmento fotosintetizador, o sea, no tienen clorofila, y estas plantas, si ustedes las observan en la naturaleza, tienen colores amarillentos fundamentalmente. Esas son parásitas. La casita filiforme es como una plantita en forma de hilos que se enrolla en algunos vegetales, se adhiere a las plantas y le introduce sus austorios y absorbe todos estos nutrientes. Ahora, las hemiparásitas son plantas que también penetran el cuerpo del otro vegetal, pero sus austorios van hacia el xilema, o sea, hacia el tejido conductor, que solo transporta agua y sales minerales. Entonces estas plantitas sí pueden verse de color verde. En este caso aquí tenemos una que sería una hemiparásita, porque ven cómo esos austorios penetran el tallo de otro vegetal y es de color verde. Bien, muy curioso este caso. El tallo es una estructura muy importante para la planta, es un órgano que se encuentra opuesto a la raíz, sobre el que se desarrollan las hojas. Además, se habla de que el tallo es un conductor por excelencia, puesto que en él es donde se encuentra la mayor cantidad de tejido conductor, el tejido que transporta los nutrientes y las sustancias que la planta necesita para sus procesos vitales. La estructura del tallo es una estructura muy simple.
Podemos mencionar el cuello, recuerden que estaba en la intersección entre raíz y tallo. También tenemos el cuerpo o talo como tal, que sería toda esta parte de acá, donde se van a observar los entrenudos y los nudos. Además, esto se observa en algunas plantas más que en otras. Generalmente en las plantas de forma caña se va a observar muy bien estos nudos y entrenudos. Por ejemplo, la caña brava, bambú, o la caña de azúcar, se observa bien los nudos y entrenudos. También se va a observar en la estructura morfológica del tallo el ápice vegetativo. Esto es una yema donde se encuentra un meristemo apical de crecimiento. Aquí le permite esto el crecimiento en tamaño, en longitud a la planta. También se van a observar en el tallo las llamadas yemas. Hay diferentes tipos de yemas. Esta que es el ápice vegetativo es una yema, pero también tenemos yemas caulinares que se desarrollan otros tallos, yemas foliares las que van a desarrollar hojas, yemas florales también que en este caso desarrollan las flores. Son diferentes tipos de yemas que se van a encontrar en la naturaleza. ¿Cuáles son las funciones de los tallos? Fundamentalmente, la principal es darle sostén y soporte a la planta. O sea, todas las estructuras anatómicas del vegetal van a estar soportadas sobre esta estructura fuerte gracias a la presencia, como ya mencionamos, de la pared celular, que era una particularidad de los vegetales. Esta pared celular de celulosa y lignina le da resistencia para poder soportar las demás estructuras anatómicas del vegetal. También la función vital del tallo es la conducción de sustancia. Ya hablamos de que dentro del tallo se encuentra plantas vasculares, se encuentra el xilema y el floema, que son los dos tipos de tejido conductor. El xilema transporta agua y sales minerales y el floema transporta ya las sustancias elaboradas por la planta en el proceso de la fotosíntesis. Algunos tallos también pueden realizar fotosíntesis, por supuesto. Estos tallos deben tener un color verde, o sea, presencia de clorofila para que puedan realizar esta función. Otros almacenan sustancias de reserva, aunque no es la generalidad. Ya mencionamos, por ejemplo, un tallo que almacena sustancias de reserva, en este caso es la caña de azúcar, que almacena grandes concentraciones de sacarosa en su tallo. Otro tallo, pero que en este caso va a ser subterráneo, es la papa, almacena gran concentración de almidón en su estructura. Algunos también participan en la reproducción asexual de la planta. Estos son aquellas plantas que usted desde un fragmento de su tallo, usted lo planta, lo siembra, lo pone en la tierra y se desarrolla un nuevo vegetal. Este tipo de reproducción asexual. Las plantas, una característica distintiva es que las plantas tienen reproducción sexual. Esto tenemos que destacarlo. No obstante, algunas pueden reproducirse de forma asexual. Los tipos de tallos son bien interesantes. Por ejemplo, tenemos los tallos acuáticos, aquellas plantas que se desarrollan en un medio acuático, están adaptados a estas condiciones ambientales de humedad, y existen también diferentes tipos y subclasificaciones dentro de los tallos acuáticos. Los más visibles y los que todos conocemos son los tallos aéreos. En este caso tenemos un tipo básico que se encuentra en árboles fundamentalmente, es el tallo tipo tronco, es una estructura que se desarrolla sobre el suelo, pero que se va a ramificar en tallos secundarios sobre los que luego se desarrollan las demás estructuras anatómicas del vegetal. Tenemos el tallo tipo caña, que ya hemos mencionado. Vean acá como este tallo es bastante circular, los haces conductores están hacia la periferia y se van a distinguir muy bien a simple vista los entrenudos y los nudos. Eso se ve bien en este tipo de tallo tipo caña. El tallo estípite es muy particular de un tipo de vegetales específicos, como por ejemplo podemos mencionar las palmeras. Pueden ver aquí el tallo tipo estípite, es un tallo recto que no se ramifica y en cuyo ápice se van a desarrollar las frondas o las hojas. Otro tallo es el estolón. Este es un poquito menos presente en los vegetales. Por ejemplo, aquí tenemos una planta de fresa. Cómo se desarrollan tallos que se van a ir propagando y se desarrollan otras estructuras foliares
distantes de la que le da origen. Este tipo de tallo se llama estolón. También hay algunos zarcillos, por ejemplo, el tallo en zarcillo es un tallo modificado, se presenta, por ejemplo, en la uva, este tipo de tallo que le permite a la planta adherirse a determinadas estructuras es zarcillo, aunque también existen zarcillos como hojas modificadas. En este caso podemos hablar de la hoja del guisante, de la arveja, que tiene esa hoja está modificada también como zarcillo para poder trepar la plantita. Dentro de los tallos también encontramos tallos subterráneos. En este caso vamos a mencionar los rizomas. Miren las características del rizoma: se desarrolla bajo tierra y se presentan como especie de unas escamas que protegen a ese tallo, brotes secundarios, nudos también, entre nudos se pueden observar en estos rizomas, y en este caso podemos ver una yema aérea donde se desarrolla ya lo que es la estructura foliar del vegetal, y raíces que en este caso son adventicias, una característica de los rizomas. También tenemos los tubérculos. Como ya les mencioné, es un tipo de tallo subterráneo que almacena grandes concentraciones de sustancias de reserva. Aquí podemos ver, en el caso de la papa, es un tubérculo donde se encuentran las yemas. Los yemas y los estronudos, todos conocen que si dejan una papita en la legumbrera por ahí olvidada, en el tiempo estas yemas pueden desarrollar una nueva planta, ¿verdad? Y por último vamos a mencionar como tallo subterráneo los bulbos. Estos bulbos tienen un tallo en forma de disco, un tallo pequeñito que se encuentra en el interior de unas hojas que se engruesan con sustancias nutritivas y que protegen ese tallo en la parte interior. Por supuesto también tiene tipo de raíces adventicias, ¿verdad? Entonces ahí tenemos bulbos, por ejemplo también es el ajo, también es el lirio. Estos son tipos de bulbo importantes como tipos de tallo. Muchas gracias. Para continuar con nuestra tutoría, vamos a utilizar en este momento el texto básico que tenemos, el módulo de la asignatura. Todos tienen ya su material colgado en la plataforma para que puedan consultar. Las hojas en este caso son los principales órganos relacionados con la actividad fotosintetizadora de un vegetal. Por supuesto también desempeñan otras funciones importantes, porque podemos encontrar algunas hojas modificadas en dependencia de las condiciones ambientales del entorno donde se desarrollan. Incluso algunas pueden estar modificadas hasta en forma de espina, hojas reducidas, hojas carnosas para almacenar grandes concentraciones de agua, fundamentalmente en zonas áridas. Pero su función primaria es la de realizar la fotosíntesis. Las hojas no siempre presentan, como ya hemos mencionado, las mismas características estructurales. Dentro del vegetal ustedes pueden observar que tienen una estructura muy particular. La hoja tiene una estructura histológica formada por una cutícula, generalmente sustancias de ceras que protegen a la hoja, por ejemplo, de la pérdida excesiva de agua y de la transpiración. También tiene un tejido epidérmico, que ya ustedes por biología pudimos conocer. Tienen un tejido epidérmico, células muy unidas que también protegen. O sea, la función de estas dos estructuras externas es la de proteger el vegetal de la pérdida excesiva de agua. Bien, ahora en el interior tenemos el llamado mesófilo. Mesófilo quiere decir parte media entre las dos epidermis que se encuentran en la forma externa, entre el haz y el en vez de la hoja están recubiertos de epidermis, y en el centro tenemos el mesófilo. Ahí encontramos el tejido parénquima clorofílico, un tipo de tejido especializado de las plantas, donde se van a encontrar ¿qué cosa? Estas células son muy ricas en cloroplastos, porque por supuesto realizan la función de la fotosíntesis. Ustedes pueden observar en esta ilustración cómo predomina el mesófilo, fundamentalmente mesófilo de empalizada, donde se encuentra la cantidad de cloroplastos necesarios para que la hoja desempeñe su principal función, que es la de realizar la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones histológicas son importantes
conocerla. Estructuralmente la hoja está formada fundamentalmente por estas estructuras que vamos a mencionar: el peciolo. Ustedes han podido ver una hojita donde se observa el peciolo, que es la estructura que conecta al tallo con el limbo o superficie foliar. Lo ven aquí, este es el limbo, este es el peciolo. Algunos peciolos presentan una vaina. Esto fundamentalmente en las monocotiledonias, en las gramíneas. Ustedes pueden observar que el peciolo, o sea, esas son hojas que no presentan el peciolo, no se distingue peciolo, pero sí una vaina que envuelve el tallo. También se puede distinguir el ápice de la hoja, y en este limbo nosotros vamos a poder observar dos partes: lo que es el haz, la parte superior de la hoja, y el embés. Casi siempre el embés tiene una coloración más clara, ¿verdad? También en la superficie foliar se distingue la llamada nervadura, es el sistema de vasos conductores por donde se transportan las sustancias para realizar la fotosíntesis, o se transportan a su vez sustancias ya elaboradas hacia el resto del vegetal. Ese peciolo lo pueden ver aquí la explicación: la base foliar, algunas veces llamada vaina. Esta es la base, que en algunos casos se llama vaina, y también se pueden observar las estípulas. En algunas hojas se observan como especie de unas estructuras que tienen diferentes formas en dependencia del vegetal que se esté observando, como especie de unas hojitas muy finitas, pequeñitas, que se llaman estípulas. Están situadas sobre la base foliar a ambos lados del peciolo. Y el limbo, que es la parte mayor. O sea, esto es una adaptación generalmente en un bosque donde no penetra mucho la luz del sol. Los limbos de las hojas son grandes. ¿Para qué? Para poder captar la mayor concentración de luz y poder realizar la fotosíntesis. Sin embargo, en una zona donde haya mucha irradiación solar, ustedes han podido observar cómo estas hojas están adaptadas a estas características, y son hojas pequeñas, más bien coriáceas, unas hojas más con una cutícula más resistente para evitar pérdida excesiva de agua. Bien. También podemos clasificar las hojas de diferentes formas. De aquí el deber número 2 que tenían está relacionado precisamente con esto, con la clasificación de las hojas. Ustedes deben colectar algunas hojas diferentes, herborizarlas y luego clasificarlas. La primera clasificación en general, por supuesto, son las llamadas hojas simples, que cuentan con un solo limbo, que bien no está partido en absoluto, o sí lo está, pero sus divisiones no alcanzan el nervio principal, o sea, una hoja simple. Y hojas divididas u hojas completas o compuestas, ustedes pueden ver acá, ¿verdad? En cambio muestran un limbo que se divide completamente hasta el nervio principal. En este caso se le denomina raquis central, y muchos foliolos. Lo pueden ver acá, estos son los llamados foliolos en una hoja compuesta. Este es el raquis central, y aquí tenemos el peciolo, igual que en todo tipo de hojas. Sin embargo, una hoja simple, ustedes pueden ver que está formado por una sola fronda, un solo foliolo, en este caso su peciolo, y lo que les mencionaba hace un ratito, aquí en la base del peciolo se pueden observar a veces una estructura que se denominan estípulas. Esto es una hoja simple y una hoja compuesta. Ahora, las hojas compuestas pueden dividirse a su vez en imparipinnadas, cuando terminan en un solo foliolo, o paripinnadas. En este caso, paripinnadas cuando se dividen, o sea, terminan en dos foliolos. Esta es la clasificación de hojas compuestas. Monopinnada, en este caso, e imparipinnada. Imparipinnada porque termina en un solo foliolo, es impar. Y aquí, monoparipinnada porque termina en dos foliolos, pero estos foliolos a su vez son simples. Por eso es monoparipinnada, porque termina en dos foliolos y estos a su vez son simples. Y sin embargo tenemos otro tipo de hoja compuesta, en este caso bipinnada, porque el foliolo se divide a su vez en subfoliolos más pequeñitos. En este caso imparipinnada porque termina en dos foliolos pero en una sola fronda, ¿verdad? Y biparipinnada porque termina en dos foliolos compuestos, a su vez pares, ¿verdad? Ahí tenemos esa clasificación.
Ahora hay otra clasificación según la nervadura. La nervadura ya vieron que es por donde pasan los vasos conductores de la hoja. La nervadura puede ser paralelinervia, como en este caso, paralelinervia, porque todos los vasos conductores se presentan en la hoja en forma paralela. También tenemos la pectinervia o pinnatinervia. Tiene un nervio central, en este caso, con nervios adventicios, adyacentes a ese nervio principal. Tenemos las hojas curvinervia, que es parecido a la paralelinervia, pero en este caso, en este tipo de hojas, se hacen de forma oblonga, en este caso. También la nervadura radial, que a partir de un nervio salen desde un centro común en forma de radios, como lo pueden ver aquí. De esta ilustración hay que editar el texto. A partir de un nervio, de un punto común, salen los nervios en forma de radios, ¿verdad? Y la clasificación de las hojas simples según su forma, también vamos a ver en este caso. Hay una gran clasificación. Ustedes van a seleccionar las hojas que van a herborizar y según su forma van a establecer si es ovada, obovopada, deltoidea, miren aquí, acicular, tenemos esta pandurada, reniforme, orbicular en forma de círculo. Todos esos tipos de hojas puede usted clasificar una vez que tenga ya su material herborizado. También según el borde, también ustedes han visto que las hojas tienen diferentes tipos de borde, en este caso aserrada, cuando el borde está dirigido, esas puntitas, hacia la parte del ápice de la hoja. Aquí en este caso es denticulada, que los bordes salen de forma paralela, o sea, transversal hacia afuera. Ahí las puntitas estas, de diferentes formas de hoja también por el borde, clasificados por el borde. Las funciones de las hojas. La flor es la estructura reproductora de las angiospermas, o sea, de las plantas que tienen flores, y tienen sus características anatómicas particulares. En este esquema podemos ver las partes en las cuales se divide la flor, o sea, los verticilos florales. En primer lugar, podemos observar el cáliz que está formado aquí por los sépalos. O sea, estas son las estructuras, son denominadas sépalos. Los sépalos pueden estar separados o libres, por lo cual se denominaría cáliz dialisépalo. Pero cuando este cáliz está soldado, todos sus sépalos, se denomina gamosépalo. Otra parte de la estructura de la flor es la corola. La corola está formada por los pétalos. De la misma manera, si estos pétalos están soldados, se denominaría una flor gamopétala, mientras que si esos pétalos están libres, se denominarían dialipétalos. Bien, ahora en la corola se puede distinguir también otras estructuras. En este caso es una flor hermafrodita que presenta tanto las partes, los verticilos masculinos como femeninos. En este caso podríamos mencionar el llamado androceo, que está formado por los estambres, donde se encuentran el polen, y por supuesto el gineceo que viene de la parte femenina, formado por los carpelos que albergan los óvulos, en este caso el componente femenino de la flor. Ahora, aquí podemos observar lo que sería una corola dialipétala, donde se puede observar que los pétalos están libres o separados, y una corola gamopétalo, o sea, donde los pétalos están fusionados. Esto es lo que hacía referencia a esta clasificación de la corola. Aquí vamos a observar otro esquema donde se puede ver con más detalles lo que es lo que les mencionaba. Aquí tenemos los sépalos del cáliz, un receptáculo y el pedúnculo de la flor, ¿verdad? Mientras tanto, aquí tenemos la corola, formada por los pétalos. Esta parte de aquí central sería el gineceo.
que el gineceo a su vez está formado por el estigma, el estilo, y toda esta parte inferior es el ovario, donde se encuentran los óvulos. Por otra parte, el androceo, o la parte masculina, está formado por los estambres, y el estambre a su vez tiene un filamento y la llamada antera. En la antera es donde se desarrollan los granos de polen, ¿verdad? Esta es la estructura general de una flor, porque en el mundo vegetal existe una amplia diversidad de formas que ustedes pueden observar, pero en síntesis esta es la estructura general de una flor. En dependencia de las características que tengan las flores en una planta, estas pueden ser plantas monoicas con flores masculinas y femeninas en el mismo pie. Por ejemplo, el maíz es una planta monoica, porque en esta planta, que su nombre científico es Sea maíz, pueden encontrar lo mismo, las flores masculinas, en este caso es una inflorescencia masculina, que es en el ápice. Todos han visto cuando florece el maíz, pero también tienen la inflorescencia femenina, ya en el tallo como tal. Ella es una planta hermafrodita. Es monoica porque en ella podemos encontrar los dos tipos de flores, masculinas y femeninas. Ahora están las llamadas plantas dioicas. En este caso son plantas que existe una planta femenina y una planta masculina. En este caso la carica papaya, la papaya, como ustedes todos conocen, existen organismos femeninos. En este caso es este tipo de flor, una flor que se encuentra en las axilas de los pedúnculos de las hojas, pero está la papaya masculina. Es este tipo de flor que parece un racimo que se alarga. Esta no produce papaya, porque es la femenina. En este caso es una planta dioica. Existen las dos clases de individuos. Ahora la flor se puede clasificar según su simetría. Ustedes ven, por ejemplo, una flor con una simetría radial, como los radios de una bicicleta. En este caso se denomina actinomorfa. Una flor actinomorfa es cuya simetría es radial. Mientras tanto, si ustedes observan una flor que se puede dividir en dos partes iguales, ¿verdad? Como por ejemplo es el caso de las orquídeas, son las llamadas flores zigomorfas, ¿verdad? En este caso porque se divide en dos. Hay otra clasificación en otra literatura donde se habla de las flores irregulares, con otra, no es esto que aparece aquí, otro tipo de flores que usted no puede establecer una simetría ni radial ni bilateral, sino que son irregulares, por lo tanto entran dentro de esa clasificación. Aquí en esta ilustración se ve la estructura básica de una inflorescencia. En este caso ya vamos entrando en las inflorescencias. Las inflorescencias tienen un pedúnculo, y a ese pedúnculo se añaden un raquis, pedúnculo, y a este se añaden numerosas flores simples que se unen a esta estructura y forman una inflorescencia. Estas flores pueden estar sentadas cuando no tienen pedicelo, o pueden estar aquí de esta forma, o sea, adheridas mediante una estructura que se denomina pedicelo. Pero si no tuvieran este pedicelo y la flor estuviera directa en el raquis, se denominaría sentada, ¿verdad? Entonces hay diferentes clasificaciones de las inflorescencias. Yo les invito a que realicen un estudio independiente, una lectura, porque es bien bonito poder observar en la naturaleza esto. Una vez que pase esta situación que estamos viviendo, ya ustedes podrían realizar una práctica de campo cuando salgan a caminar por un parque, a visitar a algún familiar, y se pongan a observar este tipo de inflorescencias. Tenemos las llamadas inflorescencias en racimo, véanlas aquí, constituidas por un eje principal, el raquis, con brácteas en cuya axila se encuentran las flores pediceladas. En el racimo se puede encontrar ese raquis central, se encuentran unas brácteas, son unas hojitas modificadas, y flores pediceladas, o sea, florecitas con su pedicelo. Esto sería un racimo, porque no es lo mismo
que es lo que vamos a ver ahora, una espiga. En este caso la espiga tiene también en ese raquis central, tienen flores, pero en este caso las flores son sentadas, lo pueden observar, no tienen el pedicelo. Entonces la diferencia entre racimo y espiga es que en el racimo las flores que forman la inflorescencia tienen ese pedicelo, son pediceladas, y en la espiga son florecitas sentadas, ahí que se puede ver con bastante claridad en el esquema. También tenemos espiguilla o espícula, que ya tiene una estructura más compleja, de varias, esto se denomina glumas. Se puede también decir brácteas, ¿no? Brácteas, pero tiene una estructura más compleja de glumas más grandes, con pedicelos que presentan también otras brácteas, ya denominadas péleas, ¿verdad? Aquí, o sea, una parte de espiguilla o espícula, son un poquito más complejas. La inflorescencia en amento, esta sí la han podido ustedes observar, en una planta que se conoce como manto, Acalifa hispida. Esta es un tipo especial de espiga, pero en este caso el raquis central es blando y tiende a estar hacia abajo. Esto es el amento. Todos los han podido observar el amento. También tenemos la llamada espádice. Es una espiga con el raquis grueso, en este caso del Anthurium, del Xanthoscia etiópica, la cala, todo este tipo espádice. Tiene una bráctea muy coloreada que protege toda esta espiga central, pero que es una forma de espádice. Una inflorescencia muy común que todos conocemos porque son estructuras foliares muy características de algunas plantas que incluso se utilizan como terapéuticas, como es el caso de la manzanilla, del girasol, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar este tipo de flor, capítulo relacionada con el espádice, con el eje muy corto y dilatado, donde se encuentran estas brácteas coloreadas. Existen otros tipos de inflorescencia, como por ejemplo la umbela, aquí tenemos, cuyos pedúnculos tienen la misma longitud y tienden a salir del mismo punto en el raquis central de la flor. Por ejemplo, la flor de la cebolla, del ajo, tienden a ser umbelas. El corimbo es otra inflorescencia, pero en este caso los pedúnculos no todos son del mismo tamaño y las flores van a salir de diferentes partes en el raquis central. En este caso es importante señalar las diferencias que existen entre umbela y corimbo. Aquí hay una ilustración donde en síntesis se resumen estas inflorescencias que vimos hasta el momento, aunque también pudiéramos mencionar inflorescencias complejas que se derivan de estas inflorescencias simples y sencillas, como por ejemplo las panículas o panojas. El sícono es otro tipo de inflorescencia muy particular, en este caso del ficus, del higo, complejo de cimas muy contraídas dispuestas sobre un receptáculo cóncavo piriforme. En este caso el sícono, la inflorescencia va a quedar hacia adentro de esa estructura que protege el fruto, ¿verdad? Esto en el caso del higo, del fruto, del ficus, etc. Hablaremos ahorita del fruto. El fruto, desde el punto de vista botánico, un fruto consiste en un ovario o ovarios maduros que comprenden la semilla. La función fundamental del fruto, por supuesto, es proteger a la semilla una vez que ésta está fecundada para dar lugar a un nuevo individuo. Se caracteriza por una serie de estructuras comunes a la mayoría. Principal, aquí pueden observar cómo la semilla se encuentra protegida por el llamado endocarpo. Posteriormente está el mesocarpo, que es la parte más carnosa y que contiene mayor contenido de sustancias nutritivas, y por último el exocarpo. Todo esto, exocarpo, mesocarpo y el endocarpo, constituyen el pericarpo que rodea y protege a la semilla. Dentro de los frutos también existe una amplia diversidad. Mencionaremos algunos frutos para que ustedes puedan conocer
Primero, los llamados frutos carnosos. Son aquellos que tienen un pericarpio más o menos blando, con contenido de sustancias nutritivas, se les denomina carne. Como ejemplo de frutos carnosos se pueden mencionar las llamadas bayas. Son los frutos con un epicarpio muy blando, miren aquí en este caso, y el mesocarpio y endocarpio muy carnoso. Todo es carnoso en este caso. Por ejemplo, las uvas, el tomate, el plátano son bayas. Hay otro tipo de frutos, los llamados hesperidios, son frutos que presentan material carnoso entre el endocarpio y la semilla. Son botánicamente parecidos a las bayas, a excepción de que se presenta una piel o exocarpo coriáceo, o sea, un poquito más resistente, y que ésta genera aceites esenciales fundamentalmente en el caso de el citrus limón y la naranja, Citrus sinensis. Estas dos plantas son llamadas hesperidios. Los pepónides son frutos procedentes de un ovario ínfero con la parte exterior del pericarpio endurecido. Del pericarpio, en este caso está endurecido, que posee esta cáscara o exocarpo grueso. En este caso podemos mencionar la calabaza, las sandías, el pepinillo. Estos son pepónides. Las drupas son frutos con el mesocarpio carnoso, como pueden ver aquí por ejemplo en este melocotón, y el endocarpio endurecido en forma de hueso, dentro del cual se encuentra la semilla. Aquí menciono la almendra porque ustedes conocen la almendra, solo la parte del endocarpio endurecido y dentro de él la semilla. La almendra en su estado natural si tiene un mesocarpio carnoso. En este caso también podemos mencionar las aceitunas, son drupas. Polidrupas, las frambuesas. Ustedes pueden observar, son estructuras, muchas drupas pequeñitas, todas con su pequeña semillita en el interior, y están en este caso combinadas. La frambuesa y la mora son ejemplos de polidrupa. Ahora, los pomos son frutos de mesocarpio carnoso y endocarpio coriáceo. Coriáceo significa como forma acartonada, forma endurecida, pero flexible. En este caso ustedes cuando abren una pera o una manzana pueden encontrar las semillas dentro de ese endocarpio coriáceo. También otra clasificación son los llamados frutos secos, que se clasifican indehiscentes cuando el fruto no puede abrirse, no se abre. Son generalmente frutos de textura dura, coriácea, cuando están maduros, ¿no? Tienen una apariencia como de madera. En el caso de los indehiscentes no abren, no tienen, aunque tengan una sutura, en muchas ocasiones no pueden abrirse. Están rodeados por toda esta estructura que constituye como especie de una muralla o una cosa que los protege la semilla de una forma muy, muy firme. En este caso están los llamados aquenios, calibios. Vean aquí los diferentes tipos de la cariópside, la cipsela, como el caso del fruto del diente de león. Una nuez o núcula, ¿verdad? Es como el aquenio, pero el pericarpio es duro y pétreo, bien duro, bien resistente. Las amaras son este tipo de frutos que tienen como especie de un ala y que el viento transporta, es un mecanismo para la dispersión de las semillas y utrico. Y tenemos los llamados frutos dehiscentes. Estos sí, aunque son frutos secos, se pueden abrir casi siempre por una sutura central. Y ahí encontramos diferentes tipos. Folículo, cuando se abren por una sola sutura en una sola parte. Legumbre, se abre completamente. Miren el caso de una sutura, se abre por una sola sutura. En el caso del folículo, las legumbres se abren por dos suturas en este caso. Aquí tenemos la silicua, observen aquí, proviene de dos carpelos unidos que al madurar se abren, pero en el interior tienen como también especie de una alita. La silicua, las cápsulas, todos conocen las cápsulas. Aquí tenemos, por ejemplo, miren el fruto del algodón, es una cápsula. La apertura puede ser de diferentes formas, porque hay diferentes tipos de cápsulas. Y también tenemos los pixidios. En este caso son unos frutos que tienen una sutura transversal y se abre en la parte superior. Los frutos
supuesto, tienen gran utilidad, fundamentalmente con fines alimenticios. Hablaremos un poquitito de la semilla. La semilla es el medio principal para perpetuar la especie, es la forma que tiene la planta para dispersarse en el ambiente y generar nuevos individuos. Por lo tanto, todas estas semillas, como ya vimos, están protegidas por el fruto, que en muchos casos también le aportan sustancias nutritivas. Las semillas pueden ser de dos tipos, y en ese sentido se dividen taxonómicamente las plantas. Ahí tenemos las llamadas plantas dicotiledóneas y las plantas monocotiledóneas, que aunque hace referencia a los cotiledones o partes principales que forman la semilla, no necesariamente son solo esas características para poder clasificar a una planta en dicotiledónea y monocotiledónea, ¿verdad? Las semillas monocotiledóneas, como los cereales, las gramíneas, contienen un pequeño embrión en un lado y un gran endospermo con almidón. Sin embargo, las dicotiledóneas son plantas que tienen dos cotiledones, protegiendo como especie de una tapita el embrión. Miren aquí, esta semilla, aunque hablemos de la parte de la semilla, se puede, como en el caso del frijol, sería una semilla dicotiledónea. Tiene un epispermo, o sea, la parte que rodea la semilla, el cotiledón como tal, y ya ahí se va a ver el embrión de la planta, el embrión de la plantita, donde se observa una radícula que a partir de ahí va a surgir posteriormente la raíz principal, un hipocótilo, epicótilo, aquí es donde ya va a desarrollarse el tallo, y la plúmula, que es de donde se van a originar las hojas de la plantita, ¿verdad? Tenemos aquí la radícula. La radícula, esto sería una planta monocotiledónea, una semilla monocotiledónea, y aquí sería de una semilla dicotiledónea. El embrión se encuentra en el interior de la semilla, y como ya mencionamos, está formado por la radícula, que es la parte del embrión que emerge primero, una vez que empieza a germinar la semilla, y posteriormente también tenemos